Pues hola, muy buenas a todos. Yo soy Milen y hoy me acompaña Carlos Cano Hola, buenas. y estamos en un nuevo podcast de Estéreo, Carlos, en el cual Mm. vamos a hablar sobre otro tema del Departamento de los Recursos Humanos, en este caso de los PERT, y venimos prácticamente de manera obligada, ¿no? Se podría decir. En nuestra anterior entrada, la semana pasada, con el tema de las ATS, entre YouTube, entre el blog y Estéreo, contamos con cerca de 300 visitas. No nos esperábamos este recibimiento. Y cuéntame un poquito, ¿no? Sobre qué vamos a hablar sobre los PERT, qué son más o menos, o por Sí, dónde claro, van estos PERT. claro, es que no lo comentamos, pero es que, claro, también subimos el podcast de YouTube. Entonces, claro, nos ha sorprendido un poco las visitas de todo esto y hemos dicho un poco de hacer este formato ya, ¿no? Porque al parecer sí que gusta y tal. Y nada, como tú bien dices, hoy vamos a hablar sobre los PERT, ¿de acuerdo? Y bueno, los PERT son métodos de análisis, ¿de acuerdo? Que analizan las tareas involucradas en completar un proyecto dado, ¿de acuerdo? Especialmente el tiempo que se necesita para completar cada tarea, ¿de acuerdo? Entonces, este análisis, ¿qué supone? Pues supone que el coste va a variar proporcionalmente al tiempo, ¿de acuerdo? Nos va a decir que si el tiempo aumenta, obviamente, los costes del proceso van a aumentar y viceversa, ¿de acuerdo? Destacar que para el PERT está compuesto de tres elementos esenciales para que se pueda llevar a cabo. El primero es que el proyecto que se analice, el proceso productivo, lo que sea que vayamos a analizar, tenga un vértice de inicio y otro de fin. Es decir, que empiece en un punto y termine en otro, ¿de acuerdo? Que dentro de este inicio y este final esté compuesto por una serie de nodos o actividades. Es decir, que desde el inicio hasta el final todos los procesos, todas las actividades que se tienen que dar para que este proceso finalice, pues estén ahí, ¿no? Que haya una serie de nodos. Y también que cada uno de estos esté compuesto por un tiempo estimado, es decir, una unidad de tiempo. Depende de lo que estemos hablando. Puede ser horas, semanas, días, lo que sea. ¿De acuerdo? Y nada, esto es lo que es el PERT y dentro de este análisis nos podemos encontrar lo que es el CPM. Milen, ¿tú sabes esto de lo del CPM, esto qué es? Pues sí, claro, en inglés las siglas se refieren al Critical Path Method, lo que viene siendo en castellano, Mm. pues la ruta crítica, ¿no? Un método de ruta crítica. Y yo creo que con la carrilla que llevabas tú, Carlos, perfectamente puedes ir explicando, ¿no? Lo que es la ruta crítica. Venga, a ver, claro, decir que cada nodo, actividad, como hemos dicho antes, se tiene que analizar, ¿de acuerdo? Pues en este análisis obtenemos, por ejemplo, uno de los datos que podemos obtener es la holgura. ¿Qué es la holgura? Pues la holgura de una actividad es el tiempo que está disponible para realizarla, ¿de acuerdo? Ya sea bien o para que se pueda prolongar esta actividad o atrasar. Es decir, si nosotros queremos hacer una tarta y para esa tarta necesitamos una hora, pero la holgura nos ha dado, por ejemplo, que tenemos 2 horas, esto quiere decir que tenemos una hora extra, ya sea para, pues, por si acaso se alarga esta actividad, si hay algún retraso, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si analizamos una actividad y nos da de holgura cero? Es decir, que la falta hay que hacerla en una hora, pero disponemos de una hora. Pues que si se retrasa o se alarga el proceso de realizar esta tarta, esto va a provocar un retraso que va a influir en todo el proyecto, ya sea servirla en el restaurante o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que las actividades críticas, aunque parezca a lo mejor lo más buscado, ¿no? Lo más perfecto, decir, Buah, tengo una hora y tardo una hora en hacerlo, perfecto, los costes no pueden estar más ajustados, pero hay que tener cuidado con esto porque, claro, si se retrasa el proceso, esto va a suponer unos gastos, va a suponer unos costes adicionales y que se va a retrasar todo el proyecto, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos una preguntita por aquí, Carlos. No sé si prefieres Ah, contestarla bueno, ahora o dejarla para el final. vale, vamos a escucharla a ver qué es. Hola Carlos, hola Milen. Nada, quería preguntaros si esto de la holgura que estáis comentando es que las actividades van con retraso o qué queréis decir exactamente. Pues muy buena Bueno, pregunta. vale, a ver.
Sí, es que, a ver, no es que vayan con retraso, es el tiempo adicional del que disponemos, ¿de acuerdo? Es como bien he dicho con lo de la tarta. Si nosotros tenemos 2 horas de tiempo para hacerla, pero solo tardamos una, pues tenemos una holgura de 1 hora. Ya sea, por si acaso, por ejemplo, nos ponemos en el caso, estoy haciendo la tarta y se me ha olvidado la harina o lo que sea. Pues gracias a tener esta hora de holgura, esta hora para si acaso se retraso, se alarga la actividad, me puedo ir a comprarla o lo que sea, o a buscarla por la casa o por donde sea, para poder hacerla y que no influya en el proceso total. ¿De acuerdo? Esto es lo que sería esto de la holgura. ¿De acuerdo? Destacar que, bueno, que no solo tenemos los análisis PER, ¿no? O sea, no solo tenemos esto como dato. Milen, ¿tú conoces algún otro proceso de análisis? Sí, yo para que nuestros oyentes entiendan de una manera más simple lo que es el PER, yo creo que lo podemos definir en que son unos sistemas de organización de los procesos o actividades en búsqueda de una mayor eficiencia, ¿no? Porque hemos comentado lo de los nodos, que si tiene un inicio, que si tiene un final y puede ser un tanto complejo. Por tanto, yo creo que con esa definición lo van a entender de una manera más simple y como estamos viendo, el PERT tiene su complejidad. Perfectamente un esquema PERT, un diagrama, puede constar fácilmente de entre, si es una empresa grande, 300 procesos Claro. o actividades, o incluso más. Por tanto, se crea en el diagrama de Gantt y este diagrama de Gantt lo que permite es simplificar este PERT. Por tanto, con una tabla que se crea así de esta manera de Gantt, vamos a obtener una mayor claridad con aportando entre sí pues una vista general, ¿no? Más simplificada, dado que esta tabla lo que implementa en ella son las actividades que tienen, hacia dónde se dirigen estas actividades, ¿no? Estos procesos y la duración que tienen. Por tanto, este organigrama de PER, si queremos entenderlo así a simple vista, va a ser muy difícil, prácticamente se necesita un experto, ¿no? Porque entender estas tantas actividades es muy Claro, complejo bueno. porque... Sí, Sí, dime, es que dime. claro, lo que es explicar un PERT de forma para lo que es el oyente es un poco a lo mejor más complejo. Entonces, creo que en nuestro blog hay una representación gráfica de lo que es un gráfico PERT para quien quiera verlo de una forma gráfica, de una forma visual a lo mejor un poco más sencilla. Y bueno, yo si quieres, antes de seguir con lo del Gantt, sí, porque estoy viendo por el chat de que o sea, hay gente que tiene dudas con esto del PER, de cómo funciona y tal. Si quieres, podemos Sí, poner un proceso de lo que es en la vida real. sí, si quieres poner un ejemplo actual. Eh, a ver, por ejemplo, con todo esto del COVID y tal, y de la pandemia, pues podríamos decir que un proceso, ¿no? Un proceso que queramos analizar, por ejemplo, el de vacunación. Pues el PERT va a analizar este proceso, ¿no? Como hemos dicho antes, necesitamos 3 elementos. Primero, que haya un inicio y un final. El inicio, el desarrollo de la vacuna. El final, que el sujeto que sale vacunado del hospital, ¿de acuerdo? Tiene que estar compuesto por unos nodos o actividades, como hemos dicho antes. Claro, pues el proceso de vacunación no es solo desarrollar vacuna y vacunar. Hay fabricación de vacuna, el traslado de esta vacuna hasta el hospital con los camiones refrigerados para que vayan en perfectas condiciones, que se habiliten las salas, que se vacune, que se llame a la gente y que espere 15 minutos por si acaso tienen efectos secundarios. Pues claro, lo que hace el PERT es analizar cada una de estas actividades, ver de cuánto tiempo disponemos y ver cómo se puede ajustar para que los costes sean los mínimos. O sea, no malgastar dinero, por ejemplo, en tener 2 camiones para transportar cuando a lo mejor solo hace falta uno, ¿de acuerdo? Esto es lo que sería a lo mejor pues, un ejemplo así de lo que es un análisis PER de una forma muy sencilla, ya que, como hemos dicho, normalmente se utiliza para empresas con unos procesos mucho más largos. Y nada, si quieres continúa con esto de que estabas comentando del Gantt, a ver No, qué yo es y tal. con el GAN ya estaba terminando. Realmente lo que hemos comentado es una tabla que permite visibilizar de una manera más simple el diagrama PERT, aportando en sí, pues obviamente una mayor gestión de tiempo, ¿no? Te permite reducir este tiempo en grandes cantidades, dado que, como hemos comentado, entender el PERT es muy complejo, pero sin embargo entender una tabla
Claro. con tus variantes es mucho más simple. Yo creo que perfectamente, incluso cualquier estudiante de secundaria, obviamente va a entender lo que es una tabla y, sin embargo, Mm. este diagrama de PERT, como la imagen que tenemos en el blog, es muchísimo más compleja. Claro, claro, claro. Yo pienso, ¿Ves yo alguna opino que, desventaja, por ejemplo, en el GAN? claro, yo eso justo te iba a decir que pienso que todo esto tiene un gran beneficio, ¿no? Al factor de recursos humanos a la hora de gestionarlo y tal, pero yo, por ejemplo, veo una desventaja en tanto como en el GAN como en el PERT, que es que, claro, estos diagramas, estos análisis se llevan a cabo de una forma muy lineal, ¿no? Hay que analizar desde el inicio hasta el final cada una de las actividades y claro, esto suena evidente, ¿no? Hay que analizar cada uno de los procesos desde el inicio hasta el final. Claro, por ejemplo, en el proceso de construir una casa es muy sencillo, ¿no? Necesitamos unos cimientos, unas paredes y un techo. Pero claro, el inconveniente viene a la hora de que supone un gran esfuerzo para las empresas que quieren analizar un proceso que dentro de este proceso tengan que analizar 100 actividades, ¿no? Mm. Porque claro, tienen que ir una por una. Y Sí, si en pero alguna de estas tienen un fallo, o sea, un fallo a la hora de medir la actividad y se convierte en crítica, esta actividad crítica, en nada que se produzca un retraso, ya va a influir en todo lo que es el proyecto. sí, mira, ya ahí podemos tirar, por ejemplo, también con las desventajas, ¿no? Del PERT, y es que tiene que estar constantemente actualizándose, no se puede realizar Claro. el esquema y ya está, tiene que estar en constante cambio, siempre surgen imprevistos, por lo tanto, por ahí encontramos ya una desventaja del PERT, ¿no? Sí, aunque a ver, yo a esto le veo, a este tipo de análisis y tal, yo veo muchas más ventajas que desventajas. No sé tú cómo lo ves, pero yo, por ejemplo, como hemos dicho antes, ayuda a una mejor coordinación del proceso, un mejor análisis, un mejor control, ayuda a que los costes disminuyan, ¿no? O sea, yo creo que es Sí. más beneficioso que, pero que malo para lo que es la empresa. Sí, bueno, sobre todo hemos visto que con los caracteres que estamos ofreciendo del PERT, que se enfoca generalmente a empresas grandes, ¿no? Esto del PERT, dado que Claro. conectar tantas actividades, pues siempre va a ser recomendable para una empresa grande tener este esquema PERT. Claro, claro. Claro, esto se lleva en empresas grandes porque, por ejemplo, un restaurante no va a llevar a cabo un PER para ver cuánto tiempo tardan desde que se empieza a cocinar el plato hasta que se sirve, por ejemplo. Claro, Ojo, efectivamente. tenemos otra preguntita por aquí. Vamos a ver. Hola chicos, buenos días. Entonces esto del gráfico Gantt es obligatorio o necesario respecto al PERT? Es que no me ha quedado muy claro. Gracias. Pues muchas Eh, gracias, Aitor, por la pregunta. Yo, si quieres, la puedo contestar perfectamente, que tira yo antes con el Gantt. Y es venga, que perfecto. esto del Gantt, el diagrama Gantt, no es obligatorio a la hora de cuando se crea un PERT, pero sí es muy recomendable, dado que se complementa. Es decir, el diagrama Gantt es un sistema complementario al PERT para poder entenderlo. Dado que, como hemos dicho al principio, el PERT casi que necesitas un experto para poder entender tantas actividades, tantos... Porque mira, el PERT no sigue una línea secuencial, ¿no? Sino que se pueden efectuar tareas simultáneas. Por tanto, quizás de la actividad B, de manera secuencial iría a la C, pero en un diagrama PERT podemos encontrar desde la actividad C que vaya a la F. Y no obstante, de la C a la F también puede ir a la H. Por tanto, este Claro, diagrama Gantt lo que permite es simplificar todo en una tabla y poder entenderlo de una manera mucho más simple. claro, claro. Y bueno, pues creo que está perfectamente respondida y yo creo que lo hemos comentado a líneas generales todo bastante bien. Lo único, Sí, bueno, que yo creo que como resumen, ¿no? Opinión así general, creo que los dos coincidimos en que esto de los PERD y lo que es el diagrama Gantt y tal, es muy bueno y muy beneficioso para la empresa, ¿no? Pero siempre si se lleva desde un punto de orientativo, ¿no? De visión para controlar un poco, pero sin ser excesivo, ¿no? Ya que si se lleva al pie de la letra, nos centramos, nos obsesionamos con esto e intentamos reducir cada vez más, es como volver un poco a
a lo que sería el Fordismo, ¿no? Podríamos decir de, por ejemplo, quiero reducir la holgura al máximo, quiero que todo sea crítico, cosa que no es buena, pero si el que lo está haciendo se obsesiona con esto y se obsesiona en que el trabajador cada vez tiene que trabajar más rápido, eso es malo. O sea, yo creo que en ese punto de no obsesionarnos con estos tipos de diagramas es malo, yo creo que coincidimos. Y nada, Sí, yo estoy más o menos ¿quieres de comentar acuerdo algo con tu más? opinión. Y mira, yo sinceramente, dado que, entre comillas, no la repercusión que tuvimos con el anterior podcast, a mí me gustaría ¿Sí? mucho escuchar y ver las opiniones que tienen nuestros oyentes, ya sea tanto en el blog como en YouTube. Y por Claro, claro. tanto, les invitamos a que nos den sus opiniones al respecto del PERT, porque estaríamos encantados de poder compartir información con ellos, ¿no, Carlos? Claro, claro. Nosotros, como sabemos que mucha gente de la que la escucha lo va a hacer a través de estéreo, una vez finalicemos, después supongo que, como en el anterior, mucha gente va a entrar a escuchar. Bueno, los que sean, ¿no? Da igual. Que si Sí. quieren o darnos su opinión, toda opinión, si nos ha faltado algo, qué opinan, qué creen ellos, tanto como en YouTube como en el blog CERMUA, nos pueden encontrar y pueden dejar su comentario, su opinión por ahí, que nosotros encantados de leerlo. Y nada, creo que la semana que viene, la próxima entrada, también vamos a tener otro podcast, pero con una sorpresa, ¿no? Sí, sí, van a tener una sorpresita a nuestros oyentes y deberían de estar un poquito atentos porque les va a gustar mucho. Claro, claro, van a estar, que estén atentos porque viene sorpresa en el próximo podcast y nada, yo creo que todo este tema ya lo hemos comentado y tal, y nada. Un abrazo fuerte y nos vemos. Exacto, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.